Muy buenas tardes, hermanos. Les mando nuevamente mis saludos, esperando en Dios que todos se encuentren bien. En este momento vamos a proceder con la grabación de la lección número 5 del discipulado sobre la palabra de Dios. Vamos a empezar con una pequeña palabra de oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo para poder aprender lo que la palabra de Dios nos quiere decir, poder llevar esta lección de la mejor manera, para después poder irla ya llevando a cabo. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más de día, Santo Padre, que nos has dado y la oportunidad que nos das de estar nuevamente en este momento estudiando tu santa palabra, mi Señor. Pedimos, Dios, la guía de tu Santo Espíritu para poder aprender lo que nos quieres hablar el día de hoy, lo que nos quieres enseñar, que lo podamos comprender, Santo Padre, aplicarlo a nuestro corazón, en nuestra vida y serle testimonio a todas las personas que están a nuestro alrededor. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias también porque nos brinda la tecnología y el tiempo para poder seguir creando estas clases, mi Señor, y te damos la honra y la gloria porque todo esto siempre va a ser para ti, mi Señor. Te pedimos, Santo Padre, también cuidas a nuestros familiares, amigos y conocidos. Te pedimos por todas aquellas personas inconversas que conozcamos para que puedan llegar a tus pies en algún momento, Santo Padre. Todo eso te pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, la lección número 5 sería sobre la palabra de Dios. Es una lección muy importante ya que nosotros tenemos nuestra Biblia, que es el principio o la que nos da los principios para regir nuestra vida, tener una vida con un carácter conforme al corazón de Dios, como el que Dios quiere y desea y espera de cada uno de sus hijos. Entonces esa es la lección que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar entonces leyendo y vamos a ir poco a poco explicando lo que nos dice acá el autor de esta lección. Dice así: ¿cuál es el significado de la Biblia en mi vida? Lo que separa el cristianismo de cualquier otra religión en el mundo es su reclamo a una autoridad absoluta escrita de Dios. El tener la palabra de Dios es crítico para el crecimiento en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Los estandartes por los cuales el cristiano debe gobernar su vida en cada detalle se encuentran en las páginas de la palabra de Dios. El propósito de esta lección es dar a conocer al nuevo cristiano los fundamentos bíblicos y cómo estos se relacionan con su vida diaria para que así él pueda empezar a entender cómo estos principios le guiarán en cada faceta de su andar con Cristo. Bien, entonces vemos algo que dice aquí en la introducción muy importante, lo que nos dice el autor es que lo que separa el cristianismo a los hijos de Dios, o a los creyentes, a los cristianos, de cualquier otra religión, en este caso secta, del mundo, es tener no solo un libro o una guía espiritual escrita, sino que esa guía tenga la autoridad divina como la palabra de Dios que nosotros manejamos. ¿Qué es lo que pasa con los libros que usan las sectas? Hablando de un ejemplo, por poner el libro del Mormón, la Perla de Gran Precio, todos los escritos de lo que es los adventistas con Elena G. de White y demás, que no son escritos inspirados por Dios. No hay pruebas contundentes de que haya sido una inspiración divina como lo que es la palabra de Dios, la Biblia que nosotros usamos o tenemos. Eso es algo que hay que tener muy en claro. ¿Qué es lo que reclama? O como dice acá el autor, el mundo, eso reclama una autoridad absoluta escrita de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios que nosotros usamos mantiene, una autoridad dada por Dios a hombres que fueron elegidos por Él, inspirados por Él para escribir y dejarnos el mensaje que Dios quería que tuviéramos. Entonces es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Vamos a comenzar con el punto 1. Dice, la palabra de Dios es activa en la salvación. En 1 Pedro 1:23 nos muestra que por la palabra de Dios, la palabra de Dios es el agente que efectúa el nuevo nacimiento. Entonces, vamos a ver primero qué dice 1 Pedro 1:23. Dice así la palabra de Dios: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces veamos primero qué importante es esto, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, como nos dice en la Biblia, es viva y eficaz, y aquí se vive para siempre. Hemos sabido que durante siglos, durante años, se ha querido destruir totalmente la palabra de Dios, pero nunca se ha podido. Y aquí la misma Biblia nos deja este versículo, que dice que vive para siempre, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Dios la guarda, Dios la cuida, su palabra es lo que nos guía actualmente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Es el agente que efectúa el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque mediante la Biblia, como lo hemos visto en la primera lección en Romanos, es donde aprendemos que para poder llegar a la salvación tenemos que creer en nuestro corazón, que es la fe, confesar con nuestra boca
todo lo que Jesús hizo por nosotros, que lo vamos a ver más adelante, murió, fue sepultado y demás, y al creerlo y confesarlo es que llegamos a ser salvos. Pero ¿cómo nos damos cuenta de esto? Por la palabra de Dios. Entonces, así, por eso es tan importante que tengamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón y que la estudiemos día a día. Después nos dice, o en el punto B, Efesios 2:8-9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros desarrollamos la fe, o lo que podemos llamar la fe salvadora, la fe que nos lleva a creer y confesar que Jesús es nuestro Salvador? Por el estudio de la palabra de Dios, porque escuchamos predicaciones, versículos, mensajes, invitaciones que vienen de parte de la palabra de Dios, y eso es lo que nos hace a nosotros tener esa fe y ese reconocimiento a Cristo como nuestro Salvador. Por eso es que acá dice que la palabra de Dios es activa en la salvación, porque por la misma palabra de Dios es que llegamos a ser salvos. Y como dice aquí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conforme yo más escucho y estudio la palabra de Dios, es donde mi fe va en aumento. Y ya una vez que esa fe me ayudó a aceptar a Cristo como Salvador, me va a seguir ayudando en el crecimiento espiritual. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Dice el punto C, Santiago 1:21 dice que la palabra de Dios puede salvar vuestras almas, que va muy apegado con lo que es el punto anterior. ¿Por qué puede salvar nuestras almas o vuestras almas? Porque por la palabra de Dios entendemos, nuestra fe aumenta, llegamos al conocimiento de Cristo y seguimos creciendo espiritualmente. Entonces acá nos dice, el resumen de Pablo acerca del Evangelio contiene 4 partes. En 1 Corintios 15, 1-4. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, 1-4. Dice así la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vean aquí lo que me dice muy importante del versículo 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Volvemos a lo mismo, la fe es por oír la palabra de Dios, y como dice aquí, si no creísteis en vano, si mi fe fue verdadera. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá o qué es lo que nos muestra acá? El Evangelio. Prácticamente este versículo en 1 Corintios 15, 1-4, nos resume lo que es el Evangelio, que sería: 1. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y esto conforme a las mismas Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Por eso hay que tener muy en cuenta eso. Después aquí él dice el punto E, usted debe creer lo que la Biblia dice acerca del pecado, de su condición y el plan de Dios en cuanto a la salvación para que pueda salvarse o para que pueda ser salvo. O sea, yo tengo que creer, parte de mi fe es saber también lo que la Biblia dice del pecado. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo sé yo todo eso? ¿Cómo sé yo qué es el pecado? ¿Cómo sé yo que no debo apartarme a diestra ni a siniestra? ¿Cómo sé yo cuáles son los pecados que desagradan a Dios? ¿Cómo sé yo cuáles son los mandamientos que tengo que cumplir? Por la misma palabra de Dios. Por eso es tan importante siempre mantener un estudio activo, guiados por el Espíritu Santo, pidiéndole que nos enseñe y nos ayude a comprender lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, dice, puesto que usted es salvo por la palabra de Dios, esta debe ser la guía absoluta e infalible que le enseñará cómo vivir. Para ilustrarlo, cada compra grande, puede ser un carro, electrodoméstico, etc., viene acompañado de un manual que explica el uso correcto de tal compra. Si usted no sigue las instrucciones en ese manual, el aparato no funcionará. B. La Biblia es el manual que Dios le da para que su día ande como Él quiere. Dios no le salva y le llama a servir sin darle instrucciones claras, exactas. Usted debe de seguir las instrucciones que se encuentran en el manual de la Biblia. Vemos qué importante es, y es muy acertado lo que nos dice el autor acá. Todo lo que compramos tiene un manual, algunos manuales fáciles, algunos manuales más complicados y más difíciles. Ahora también, cuando compramos algún electrodoméstico o queremos aprender a usar algún celular muy avanzado o algo muy avanzado, nos vamos a internet a buscar los famosos tutoriales o videotutoriales para aprender o entender cómo es el uso o el manejo para usar estos aparatos electrónicos que hemos comprado. Pero ¿de qué se basan esos tutoriales? De manuales.
¿Y cuál es el manual para el cristiano? ¿Dónde está todo lo que tiene que regir nuestros principios en nuestra vida? En la Biblia. Es como cuando uno entra a un trabajo, en los trabajos hay reglamentos según el puesto de trabajo y uno tiene que seguir esos reglamentos. Y si hay algo en el trabajo que a mí no me gusta, tengo que amoldarme a ese reglamento de trabajo. En la universidad hay reglamentos para lo que son exámenes, trabajos, hay reglamentos de cómo conducirse como estudiante y uno los sigue, uno los interioriza. Y en este caso tenemos que comprender que la palabra de Dios es mucho más importante que que cualquier otro manual, es nuestro manual de vida. El manual de una refri, un celular y algo, es para un aparato electrónico que no tiene vida, que en algún momento va a dejar de funcionar. Pero la Biblia es el manual para nuestras vidas, que nos va a ayudar a seguir creciendo espiritualmente, que nos va a ayudar a seguir agradando a Dios como Él se lo merece, dándole siempre la honra y gloria a Él. Por eso es tan importante que interioricemos siempre y estudiemos la Biblia. No nos podemos cansar de estudiar la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Ahora nos dice el punto 3. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios para el cristiano? 1. La palabra de Dios le equipa para el servicio con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, primero, como dice acá, nos equipa para el servicio, para servirle a Dios siempre de la mejor manera. Vamos a ver qué es lo que nos dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos aquí lo importante. En el versículo 17 lo puntualiza, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por poner un ejemplo, como lo que hablábamos ahora del manual de puesto de trabajo, en algún trabajo que hayamos tenido, ¿para qué es ese manual de trabajo? Para que ejerzamos nuestras funciones de la mejor manera, de una manera que todo lo que tengamos que hacer en nuestro puesto sea perfecto, salga bien. ¿Para qué? Primeramente para lograr los objetivos que tenemos como empleados, después lograr objetivos del departamento donde laboramos y esos objetivos departamentales van a ayudar con los objetivos empresariales en total. Entonces vemos que ese manual que yo interiorizo me prepara para un trabajo y la Biblia me va a preparar a mí como lo que es un siervo de Dios, un hijo de Dios, para servirle siempre de la mejor manera, de una manera integral, con todo mi cuerpo, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi espíritu, y dar siempre lo mejor para Él. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Dice, la palabra de Dios le da sustento. Esto está ilustrado en la Biblia como el alimento espiritual. Dice, vean Job 23:12 y Jeremías 15:6, la palabra de Dios es una dieta completa y balanceada. Los versículos de Job y Jeremías vamos a dejarlos para lo que yo les digo siempre, el crecimiento personal en sus casas, para que lo puedan buscar y leerlos ustedes mismos. Pero si vamos a leer algunos de lo que está en esta lista, vemos que dice que la palabra de Dios nos da sustento. Primero dice que es comparada con la leche. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 nos dice así: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, perdón, este es el 3, dice, el 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, para mantenernos en crecimiento, primero, para que nuestra fe crezca antes de aceptar a Cristo, y una vez que lo hemos aceptado como Salvador, seguir creciendo espiritualmente. Después nos dice en la miel, Salmo 119, 103. Vamos a ver qué nos dice. Decir la palabra de Dios, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O sea, es algo dulce, es algo lindo. Es algo que a nosotros siempre nos va a gustar y siempre va a agregar esa dulzura, esa satisfacción a nuestras vidas. Esa es la comparación que hace. Después nos dice las manzanas, Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y vemos que igual todo lo que está en la palabra de Dios hacia nosotros está dicha como conviene para nuestras vidas. Después el pan, Lucas 4:4.
Nos dice Lucas 4:4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces vemos igual de toda palabra de Dios. La Biblia siempre nos va a sustentar. Después nos dice el agua. Vamos a ver qué nos dice Efesios 5:26. Dice así la palabra de Dios. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces igual la compara con el agua, después la carne. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 5:12 y 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimento sólido para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vemos acá algo muy importante también. Lo que es la palabra de Dios nos ayuda a madurar y crecer espiritualmente, y es algo que siempre vamos a necesitar, no nos podemos estancar. Como hijos de Dios tenemos que procurar ese crecimiento espiritual día a día, siempre tenemos que crecer para Dios. Y por último nos dice el trigo, Salmo 78:24. Dice así, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Entonces vemos aquí lo que nos compara con la palabra de Dios, cómo nos sustenta. Y vean que aquí el sustento prácticamente se nos dice que es integral. Tenemos líquidos como la leche y el agua, tenemos, bueno, la carne, tenemos trigo, pan, manzana, o en este caso frutas, pero todo el punto es, nos va a sustentar. La palabra de Dios siempre nos va a sustentar y nos va a ayudar a ser mejores hijos de Dios, siempre y cuando la estudiemos y procuremos nuestro crecimiento espiritual. El punto C, la palabra de Dios le mantiene limpio para agradar a Dios. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 119, 9 al 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, una porción de la palabra de Dios muy conocida y aquí muy importante, nos mantiene limpios. Entre más estudiemos y entendamos la palabra de Dios, nuestra vida va a ser pura, va a ser santificada, agradable a nuestro Señor. Vamos a ver lo que nos dice acá el punto 4. Es completamente confiable la Biblia. Bueno, aquí se entra en varios puntos, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta. Sí, antes de entender eso, de poder explicar esto, sí voy a comentar, ¿verdad?, un poco. La Biblia es confiable, siempre y cuando, como les mencioné en la introducción del discipulado, sepamos qué tipo de Biblia estamos usando, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia fue inspirada por Dios y, como nos decía anteriormente, es útil para muchas cosas. Pero tenemos que tener en cuenta que lamentablemente con el pasar de los tiempos hay versiones de la Biblia que se han ido adulterando poco a poco. ¿Por qué? Para dar, ¿cómo lo podemos decir? Para dar a entender o para enseñar doctrinas falsas a comodidad de las personas que enseñan estas doctrinas. Entonces por ahí vemos la nueva versión internacional quita o omite muchos versículos que hablan sobre la Trinidad, sobre la Trinidad de Dios, y o cambia esos versículos o prácticamente los omite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es, si hay algunos grupos sectarios que no creen en la Trinidad, van a usar esta Biblia. ¿Para qué? Para sustentar las creencias que ellos tienen, pero vemos que eso no está bien. De hecho, la Biblia condena quitar palabras de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque las personas que hacen eso simplemente lo están haciendo ¿para qué? Para que se crean en pensamientos de hombres antes que en lo que Dios nos dejó en la palabra. Por lo menos lo que es una versión internacional, de mi parte nunca lo voy a recomendar. Más que todo por eso, son Biblias y ustedes pueden buscar en YouTube. No, si gustan, no se queden solo con lo que yo les digo,
Pueden buscar en YouTube los problemas o las situaciones que hay con la nueva versión internacional. Ahí van a salir varios videos que les van a explicar por qué no es una versión confiable de la Biblia. Entonces, y ahí vemos varias. Casi muchas traducciones totalmente actuales cambian palabras de la Biblia o frases inclusive. Dice que para el lenguaje actual y lo que hacen es cambiar totalmente el sentido de los versículos. Y esto está mal. O sea, ¿por qué? Porque ya Dios dejó establecido mediante la inspiración divina que Él dio a estos hombres que escribieron la palabra de Dios, dejó establecidos los principios que quería que aprendiéramos. Pero si llegan hombres, dizque buscando mejorar un lenguaje más actual, pero para eso van a cambiar frases y van a cambiar la esencia del versículo, y ahí es donde quedamos mal. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Que cuáles Biblias puedo recomendar yo? Nosotros siempre vamos a usar la Reina Valera 1960. Es una Biblia que tiene un lenguaje comprensible. Las Biblias anteriores, lo que es la Biblia del Oso o versiones anteriores de la Reina Valera, también siempre lo voy a recomendar. ¿Por qué? Porque tiene lenguaje que aún se entiende. Y una vez hice un estudio sobre lo que era igual la palabra de Dios y el autor de ese estudio nos decía, mientras la Biblia, aunque tenga versiones antiguas, un ejemplo, la Reina Valera 1909, la Biblia del Oso, pero esas versiones antiguas usted las puede comprender, quédese con esas versiones. ¿Y por qué el autor decía eso? Porque esas versiones son más fieles a lo que nosotros podemos encontrar, digamos, en disque librerías cristianas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, con la versión de la Biblia que usemos, que hay veces, hay personas que regalan una Biblia por regalarla y ni siquiera saben lo que nos están dando y al final nos dan una Biblia que nada que ver. Entonces, yo lo que recomiendo es que cada vez que les llegue alguna Biblia o si alguna vez tienen alguna duda con alguna Biblia, vean la historia de esa Biblia, así como está la historia de la nueva versión internacional, que ustedes se pueden sorprender cuando la busquen en YouTube. Van a ver otro montón de historias igual que no los va, no los va a dejar de sorprender por lo mismo, porque se están haciendo versiones que quieren apoyar ciertos grupos sectarios, que al fin y al cabo quitan la esencia de lo que Dios nos quería decir y de lo que es mejor para nuestra vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si tenemos una versión de la Biblia, aunque sea vieja, mientras la podamos entender, todo está bien. ¿Cuántas veces o cuántas versiones de la Biblia, Reina Valera 1960, han sacado de estudio? En la que yo uso, que es la de estudio apologético, la de estudio cronológico. O sea, casi todas las versiones de las Biblias de estudios que han sacado, ¿en cuál se basan? En la Reina Valera 1960, y eso no es casualidad, pero siempre hay grupos que quieren desacreditar esa Biblia, esa versión, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? con lo que es este asunto. Entonces, hermanos, básicamente ese era uno de los comentarios que les quería decir y otra cosa que quiero que les quede también, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta y que nos pongamos a pensar. Antes de hacer el estudio me puse a investigar cuántas versiones de la Biblia hay en inglés y me sorprendió que en Estados Unidos la versión prácticamente estándar que ellos usan es la King James. Y la King James es una Biblia prácticamente, si se puede decir, la primera versión en inglés que salió. Y ellos no la han cambiado. Si uno se pone a buscar en internet cuántas versiones de la Biblia en inglés hay, no van a salir tantas versiones como en español. En inglés prácticamente está la King James, que tiene un lenguaje un poco más antiguo que la Reina Valera 60, pero entendible, y la nueva versión internacional, lamentablemente. Pero uno no va a ver que la Biblia del lenguaje actual en inglés, que la Biblia, no sé, de las Américas en inglés, son traducciones que lamentablemente por algo no las han sacado en todos los idiomas, pero si nos ponemos a ver la que prevalece es la Reina Valera 60 y es por algo. Entonces ese es mi consejo. Pueden usar versiones de la Biblia más cercanas, más actuales, tal vez para comparar, pero si es una Biblia más antigua que se apega más a lo que es las traducciones originales y la podemos entender, quedémonos con eso, porque todavía mantienen la esencia de lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, siguiendo con lo que es el estudio, dice, ¿es completamente confiable la Biblia? Es más segura que la voz audible de Dios. Este es un punto bastante crítico. Se debe entender claramente que todas las experiencias deben ser juzgadas por una norma infalible que sea mayor que cualquier experiencia. Pedro dijo que la palabra de Dios es más segura que la aparición física y la voz audible de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro. La Biblia, al tener su canon cerrado, ya Dios nos dejó un registro de todo lo que Él quería que aprendiéramos, que aprendamos y que vayamos a aprender en el futuro. Entonces, eso, por eso aquí el autor lo pone entre comillas, experiencias. Ay, es que Dios me dijo. Ay, es que Dios me reveló. Ay, es que tuve un sueño y en el sueño Dios me dijo. Si todo lo que la persona dice no está
de acuerdo con lo que la Biblia enseña, simplemente no está, no existe, es mentira, es un engaño. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por eso aquí nos dice, pero dijo que la palabra de Dios es más segura que la aparición física y la voz audible de Dios. ¿Por qué? Porque ya la palabra tiene el canon cerrado. Ya aquí está todo lo que Dios nos quiere decir. Si ya Dios en su palabra nos dejó todo lo que nos quiere decir, ¿para qué Él se nos va a aparecer o nos va a hablar audiblemente? Eso se hacía en tiempos del Antiguo Testamento, cuando la Biblia todavía se estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque no estaba completa. Pero en ese momento ya Dios nos dejó la Biblia completa y eso no es necesario. Vamos a ver qué es lo que nos dice acá. Segunda de Pedro 16 al 21, y ustedes en sus casos van a comparar con Mateo 17, 1 al 9. Vamos a buscar lo que nos dice acá la palabra de Dios. Dice 1 al 16 al 21, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió a Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí primeramente la Biblia fue inspirada, ya lo que dice aquí, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, no hablaron lo que ellos quieren, no hablaron disque por sueños, no, fueron inspirados por el Espíritu Santo directamente de Dios. Y ya lo que dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, como les mencionaba, esto de que sueños, de que profecías y esto ya no, ya la Biblia está completa. Aquí se nos está hablando en pasado. Y después nos dice acá, hay un punto que quería verificar. Muy bien, el 19 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, la Biblia es lo más seguro. Afuera de la Biblia, cualquier persona que nos venga que tuvo un sueño, que Dios me habló y esto, no. ¿Por qué? Porque no es seguro. Toda la seguridad que necesitamos ya está aquí en la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso esto ahorita no es válido. Dice, aún el universo fue creado por la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces vemos aquí, como dice, por la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el punto 5. ¿Cómo puedo aprender la Biblia? El Espíritu Santo de Dios le guiará a toda verdad. Podría ser que Dios use otros instrumentos para ayudar en la enseñanza, libros, cintas, predicadores, etc. Pero finalmente la verdad es revelada por el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que nos dice Juan 14:26. Y así la palabra de Dios, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces eso lo habíamos visto la semana pasada, la clase pasada, con lo que era la clase del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a explicar, nos va a recordar, a enseñar todas las cosas que nos dice la Biblia. O sea, como nos dice aquí, en este punto, y es algo que tenemos que tener en claro, nosotros podemos leer libros aparte de la Biblia como ayuda en el crecimiento espiritual, como apoyo, podemos, bueno, cintas, aquí se refiere en esos tiempos a películas, podemos escuchar predicadores o ver predicaciones en YouTube y demás, pero lo que yo les mencionaba la semana pasada, o la clase pasada, no nos quedemos con eso. Muchas veces nosotros tenemos aprendizajes erróneos o decimos cosas solo porque lo oí en una predicación y sonó bonito, pero no lo he examinado a la luz de la palabra de Dios. Por eso Pablo, como les mencionaba anteriormente, también decía examinadlo todo. Lo que está diciendo ese pastor, lo que leí en ese libro, lo que dice acá, ¿está bien o está mal? A la luz de la palabra de Dios es algo verdadero, porque si es un libro cristiano tenemos que tener en cuenta que tiene que estar basado en la palabra de Dios. Pero si es un libro cristiano que más habla de experiencias personales y al final deja la palabra de Dios en un lugar secundario y al final más bien parece que se está hablando
solamente del autor, ahí ya hay un problema, ¿verdad? Tenemos que entender que los libros de los que se habla acá son instrumentos de apoyo para crecer en la palabra de Dios, no en la palabra de un hombre o de una mujer. Tenemos que tener en cuenta eso porque yo muchas veces he mencionado también en clases y demás, hay una frase que una vez escuché que decía, el peor lugar para un cristiano, o uno de los peores lugares para un cristiano es una librería cristiana. ¿Por qué? Porque en la librería cristiana no vamos a encontrar difícilmente una librería cristiana que diga librería cristiana de sana doctrina únicamente. Una librería cristiana es un negocio al fin y al cabo y ocupa generar ventas y demás, y es más un lugar, eh, si no me equivoco, la palabra es ecuménico. Ahorita no me acuerdo cuál es la palabra, ahí más me disculpan, pero bueno, es un lugar que reúne prácticamente todas las religiones. Entonces, una librería cristiana va a tener libros de testigos, de bautistas, de mormones, de adventistas, de todo, simplemente porque ellos ocupan vender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es el peor lugar? Porque tal vez voy y me encuentro un libro con un título que se ve súper bonito, una portada que se ve súper linda, me llama mucho la atención, pero es de uno de los peores pastores o disque pastoras de la prosperidad o pentecostal, y al fin y al cabo me fui con mala doctrina para mi casa, desperdicié la plata. ¿Por qué? Porque es algo que no me va a llenar, es algo que más bien me puede desviar. Entonces tenemos que tener demasiado cuidado con eso. Yo siempre eh, enseño, si voy a comprar un libro o algo, primeramente vea quién escribió el libro. Yo lo que hago en la librería cristiana, si es un autor que no conozco, agarro el libro, saco mi celular, pongo el internet, busco lo que es el nombre del autor, busco toda la información del autor, a ver si es un autor de sana doctrina. Si lo es, muy bien. Si no, simplemente desecho el libro. ¿Por qué? Porque eso es desperdiciar dinero, desperdiciar tiempo y desviarme de las correctas enseñanzas del Señor. Entonces siempre tenemos que probar todo a la luz de la palabra de Dios. Después nos dice el punto B, la Biblia se aprende comparando la escritura con la escritura y dependiendo del Espíritu Santo de Dios para que le enseñe y no de su propio entendimiento. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos muy importante eso. La Biblia yo la tengo que comparar con la Biblia. Aquí no es, estoy leyendo X libro, voy a ver si lo que dice la Biblia es cierto en comparación con ese libro. No, más bien yo tengo que ver, ¿es cierto lo que dice este libro en comparación a la Biblia? Porque la Biblia tiene que ser la máxima autoridad de comparación. Yo no puedo comparar más bien la Biblia con otros libros a ver si ese libro es mejor que la Biblia, eso jamás. ¿Verdad? Y vemos acá primero, como dice, dependiendo del Espíritu Santo, que era el versículo que vimos en Juan, el Espíritu Santo es el que me tiene que guiar a mí. Tengo que pedirle que me guíe, me ayude a comprender lo que estoy leyendo, que me dé el entendimiento. Y después, lo que nos dice acá, que Él sea el que me dé mi entendimiento y no mi propio entendimiento. Yo como hombre puedo leer y para mí, como dice acá, el hombre natural no percibe las cosas. O sea, si yo leo como si una persona normal, no voy a entender lo que la palabra de Dios me dice, pero el ser salvo, tener a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo al venir a morar en mi cuerpo, en mi vida, Él me va a ayudar, me va a enseñar. Entonces no puedo leer esto como una persona normal, como una persona del mundo. ¿Verdad? Tenemos que tener en cuenta eso. Lo que es el versículo de referencia, lo dejo para que lo lean en sus casas. Y vamos a ver acá una historia breve de la Biblia. Un resumen, o algo, si se puede decir así, de todo lo sobre la Biblia. Tiene 66 libros, un canon cerrado. Se escribió por más de 40 autores, escrita en un extenso periodo de aproximadamente 2000 años, totalmente correcta en hechos históricos y profecía, ninguna contradicción, concuerda perfectamente como si hubiera sido escrita por un solo hombre. El versículo que está en el centro de la Biblia es Salmo 118:8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Las dos palabras en el centro de este versículo son Jehová que. El Señor Jehová es el centro de la Biblia, o sea, nuestro Señor es el centro de la Biblia y por eso es la palabra más confiable. ¿Okay? Vamos a ver lo que dicen estas citas de referencia. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condena de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son unidad, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Después nos dicen sobre la Biblia, léala para ser sabio, créala para estar seguro y practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigirle, alimento para sustentarle, consuelo para animarle. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta constitucional del cristiano. Vemos qué pensamientos más bonitos y más acertados acerca de la palabra de Dios.
Después nos dice acá, aquel paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno reveladas. Cristo es el gran objeto, nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios es su fin. Debería llenar la memoria, regir el corazón y guiar los pies. Y después, muy importante, léala despacio, frecuentemente y con mucha oración, que es muy importante, orar, pidiendo la guía al Espíritu Santo despacio, no la carrera, porque es algo que nos tiene que dar, tenemos que aprender, y frecuentemente, prácticamente todos los días. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Será dado en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Se involucra la responsabilidad más alta, galardona la labor más grande y condena al que se burla y cambia su contenido. Creo que lo mencionaba anteriormente. Condena al que se burla y cambia su contenido, al que quita o añade palabras a la Biblia que no están correctas y lo hacen simple y sencillamente ¿para qué? Para favorecer alguna secta, algún pensamiento de hombre. Que nos acá preguntas básicas. ¿En dónde debo empezar a leerla? Como cristiano joven hay que enfocarse en los lugares que traten primordialmente con su nueva relación con su Padre Celestial. El Evangelio según San Juan, la minúscula epístola del Primera de Juan y Salmo 119 son lugares excelentes para comenzar. Después dice, el Evangelio según San Juan fue escrito para que creáis en el Señor Jesucristo. La primera epístola de Juan fue escrita para que pueda tener seguridad completa de su salvación. Y Salmo 119 es el gran capítulo de la Biblia que habla del amor del hombre hacia la palabra de Dios. Muy bien, esos son puntos muy importantes. Les dejo igual de tarea revisar esos versículos de referencia para que comprendamos esos puntos que acabamos de ver. De acá, ¿qué hago cuando encuentro algo que no entiendo? No se sienta molesto al respecto. Dios se lo revelará a su tiempo cuando usted esté listo. Vamos a ver qué nos dice Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, ahorita tenemos muchos, pero muchos medios. Puede que yo no entienda un versículo, entonces me vaya a las Biblias de estudio que tengo, a la otra ayuda que yo uso, que es el auxiliar bíblico portavoz. Puede que me vaya a todos los diccionarios bíblicos que tengo para leer. Puede inclusive que busque explicaciones en internet. Puedo buscar un montón de cosas. Dios nos da muchos medios para aprender, pero si aún así no entiendo un versículo, aquí está muy claro lo que nos dice el 12. Dice, aún tengo muchas que deciros, pero ahora no las puedo sobrellevar. Con el poco tiempo, no es simplemente que ya acepto a Cristo y ya entiendo todo. Van a haber puntos que me van tal vez a costar, van a haber versículos que al principio no voy a entender, pero con el paso del tiempo, mi constancia, eso sí, en el estudio de la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo, voy a comprender en el tiempo de Dios. Y no puedo molestarme por eso. Tal vez hay aspectos de la palabra de Dios que no es tiempo de que yo aprenda en ese momento preciso, pero que Dios me va a ir ayudando a comprender con el paso del tiempo. Después nos dice acá, esté seguro de vivir de acuerdo a lo que entiende. Dios no le revelará más de lo que usted sea capaz de sobrellevar. A manera que vaya poniendo en práctica las cosas que va aprendiendo, Dios le confiará y revelará más. Entonces, quiero aprender más. Quiero entender más la palabra de Dios. Si con lo que poco que yo voy al principio entendiendo no lo llevo a la práctica, no le cumplo a Dios, no vivo una vida santa, no le agrado a Dios con mi vida, no puedo pretender que Dios me ayude a entender más. ¿Por qué? Porque no le estoy cumpliendo a Dios. Si en lo poco no le cumplo, ¿cómo sabiendo más voy a cumplirle a Dios? Voy a llevar una vida santa. Desde lo más pequeño, desde lo más poco que yo aprenda, tengo que ir creciendo, tengo que mantenerme disciplinado en el estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir en el crecimiento gradual de la comprensión de todo lo que la Biblia me quiere enseñar y de lo que Dios me quiere hablar a través de su palabra. Pero si mi vida no es una vida que agrada a Dios, si se puede decir, me voy a quedar estancado. Y no porque Dios no me quiera explicar, es porque yo no quiero aprender. Porque si yo quiero aprender, como dice un himno, si yo quiero de Cristo más saber, tengo que esforzarme por vivir una vida santa, apartado para Dios. Pero si mi vida no lo demuestra, no puedo pretender que Dios me muestre cosas que no voy a aplicar. Simplemente para envanecerme de que sé más que otro, simplemente para jugar, si se puede decir así, de vivo, de que tengo más conocimiento. De eso de nada sirve si no lo llevo a la práctica. Entonces, hermanos, ese era el estudio o la quinta lección del discipulado. Espero en Dios que haya sido de provecho tanto para ustedes como lo fue para mí. Que podamos seguir todos creciendo, aunque sea en sus momentos a distancia. Recordemos siempre pedirle al Espíritu Santo la ayuda para comprender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y igual, como siempre les menciono, hermanos, cualquier duda, consulta, me pueden escribir. Espero en Dios que se encuentren bien. Y vamos a cerrar con una pequeña oración.
Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta día más día que nos has dado, Santo Padre, la oportunidad que nos diste, medio de poder ya llevar a cabo esta quinta lección del discipulado. Gracias, mi Señor, porque podemos darte la honra y la gloria estudiando tu palabra, orándote, mi Señor, teniendo esta comunión a distancia como hermanos para aprender más de ti y ante todo crecer más espiritualmente para siempre vivir vidas santas apartadas para ti, mi Señor. Te pedimos perdón si en algo te hemos fallado en estos momentos y te pedimos, Santo Padre, que nos ayudes a seguir creciendo espiritualmente para ti, que podamos darle testimonio a todas las personas que estén cerca de nosotros, que nos ayudes también con lo que es la evangelización de personas que conozcamos para que puedan llegar a tus pies, reconocerte como Salvador y poder llegar a tu hermosa salvación. Así como también te pedimos, Santo Padre, que nos cuides durante este tiempo de cuarentena, mi Señor. Todo eso te pedimos y agradecemos, Santo Padre, dándote siempre la honra y la gloria solo a ti, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.